Es agosto un mes de mucha densidad del santoral, de mucha densidad geográfica y también mariana. Tiene muchas fiestas marianas y muy importantes como la Asunción, Santa María la Mayor, María Reina, que antes era el corazón de María, pero tiene muchas figuras muy sugerentes de diversos perfiles de santos desde que empieza el mes y casi cada día y de toda época. Sobre todo muchos pastores, San Ligorio, el santo cura de Ars y nuestro Santo Domingo y santos también de la Orden grandes, que ahora ya son fiesta para la Iglesia Universal, Edith Stein, en fin, muchos santos. Y cuando va acabando el mes hay como un acrecentamiento de esa santidad muy intensivamente condensada, porque estos 3 días son fiestas muy sugerentes de 3 santos tan afines y tan diversos. Ayer Santa Mónica, hoy San Agustín y mañana la degollación del Bautista. Quisiera que juntos reflexionásemos un poco en el mensaje espiritual, no solo de la vida, sino de la liturgia en su celebración de estos santos, y lo filtrásemos a través de los ojos, de la experiencia, del corazón de la Santa Madre. Ayer fue un día que nos invitaba a la consideración de un aspecto de la espiritualidad en el que la liturgia casi nunca se detiene. Ahora, en el Novus Ordo, que empobreció considerablemente la liturgia, pues se perdieron, no lo digo yo, lo dice Ratzinger y Benedicto XVI, y se perdieron muchas misas votivas. Había una misa votiva que yo la he celebrado algunas veces en el Vetus Ordo, me daba mucho fervorín, que se titula Pro compunzione cordis, para pedir la compunción del corazón. Y las 3 oraciones de esa misa, la colecta, la que entonces se llamaba secreta, ahora llamamos superoblata, y la poscomunión, en las 3 oraciones, pedían descaradamente, y piden, cuando se celebra la misa, con una desfachatez tremenda, pero así, hablando a la Santísima Trinidad de tú, piden el don de lágrimas, esa misa votiva pro compunzione cordis. Y ahora no tenemos ninguna donde se pida eso, pero se pide el día de Santa Mónica, el don de lágrimas. Y se pide tan bonitamente y con tanta expresividad, porque además la traducción cosa rara es bastante aceptable, pues pide el don de lágrimas y nos hace caer en la cuenta de la triple vertiente que suponen las lágrimas. Primero, don, ya lo dice la palabra, un regalo del Señor para endulzar al alma, para suavizarla, para consolarla, para ablandarla, para traerle amor, mansedumbre y para humillarla, en fin, ponerla en la verdad. Las lágrimas como un consuelo. En segundo lugar, si vamos despacio analizando esa oración, ya sabemos que la liturgia latina es sumamente breve y sobria y en 3 renglones tiene que encerrar primero una exclamación, oh Dios omnipotente o creador o lo que se quiera decir, después un motivo de la súplica, tú que nos has redimido o lo que sea, y en tercer lugar el objeto de la súplica, concédenos esto o lo otro. Esa triple estructura suelen tener casi todas las oraciones en la liturgia latina. Bueno, pues ayer se decía,
Oh Dios, consuelo de los que lloran, que atendiste, una cosa así más o menos, no me la sé literalmente, pero dice, que atendiste benignamente las lágrimas de Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Concédenos la gracia de llorar nuestros pecados. Y ahí está, repito, esa triple vertiente. Primero, Dios, consuelo de los que lloran. Tú nos das las lágrimas y en ellas mismas pones tu consuelo, porque tú llagas y vendas la herida. Puede ser consuelo de los que lloran a la vez también en un doble sentido. Cuando se llora no por un motivo espiritual, entonces viene Dios y te pone la medicina de su consolación divina, sobrenatural. O cuando directamente tú lloras porque ese contacto con Dios te está encielando y eso se traduce en lágrimas. Por tanto, en primer lugar, don de lágrimas, como consolación. En segundo lugar, que atendiste o acogiste piadosamente las lágrimas de Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Valor intercesor de las lágrimas como algo que avala la oración con un gemido especialmente amoroso, intenso, y que hace que sea el hombre entero el que ora. Lo mismo que al arrodillarnos estamos expresando la unidad sustancial de la persona, cuerpo y alma, pues así al llorar están esas lágrimas vehiculando los sentimientos del corazón. Y es como el agua o como la alquitara, en fin, a la Santa Madre iremos después. Y en tercer lugar, concédenos a nosotros llorar nuestras culpas. Valor reparador de expiación, valor de contrición, de compunción del corazón. Pues bien, esa triple manifestación del sentido de las lágrimas que pedíamos ayer, que pedía toda la Iglesia, porque la liturgia es la oración de la sponsa verbi, lo mismo que es el opus dei, el oficio divino, es la voz de la esposa que clama al esposo. Y por lo tanto no es una petición individual, subjetiva. Ahora yo como persona individual entro en esa corriente multisecular y espiritual con mayúsculas del Espíritu Santo, de la oración de la Iglesia, y me inscribo en ella. Y entonces mi oración tiene una eficacia que si fuera sacada de la liturgia no tendría la misma. Pues eso pedíamos ayer, en la oración de Santa Mónica. Yo meditaba en estos aspectos en la vida de la Santa Madre. La tenía aquí y no me acordaba. Vamos a leerla. Oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín. Concédenos, por intercesión de madre e hijo, llorar nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. La primera vez que habla la Santa Madre de las lágrimas en su vida es con un motivo sentimental, absolutamente explicable en la psicología de una adolescente de 13 o 14 años, que es cuando se muere su madre, doña Beatriz. Y entonces ella va a postrarse ante la Virgen de la Caridad y supliquéla que fuese mi madre con hartas lágrimas. A partir de ahí, lo de las lágrimas, como saben bien, es un tema recurrente en todos sus escritos, porque es una mujer, ella tan mujer, tan humana, tan expresiva, tan sensible, pero tan sensible no quiere decir tan sentimentalona, sino tan sensible en la acepción justa del concepto, o sea, con una sensibilidad tan equilibrada que naturalmente eso se vierte en lágrimas muchas veces, porque no es una imperfección de la sensibilidad el llorar, lo es el motivo del llanto que tantas veces es equivocado,
porque es llanto de autocontemplación, de autocompasión, de rabia, de soberbia, de depresión tonta por no pensar más que en sí mismo. No es una imperfección el llorar, es una imperfección el motivo de las lágrimas, ¿no? Pero entonces en la Santa Madre, como siempre, hay un equilibrio asombroso en esto. Y a partir de eso, pues aparecen constantemente las lágrimas. Cuando la resucita su padre San José, después de los 4 días muertas, dice ella, comulgué con hartas lágrimas. Y así tantas veces, que serían pues esos resortes de su sensibilidad, ¿no? Y constantemente. Pero ella recurre a epítetos muy rotundos para hablar de las lágrimas. Y son lágrimas sabrosas. Son lágrimas suaves, son lágrimas que parece mentira, llega a decir, que salgan de este corazón de piedra. Son lágrimas que también llega a decir son casi para cegar, porque es llanto pues así, abundante, sabroso, lágrimas que regalan al alma, que enternecen el corazón. Y lo siente cuando le parece, esto es muy de ella, ¿no?, que se trata de lágrimas mujeriles, que es un adjetivo muy expresivo de ella, que no quería más que sus monjas fuesen no nada mujeres y tales que pusiesen espanto a los hombres como lo ponía ella. Pues lágrimas mujeriles no, sino lágrimas de esposas del crucificado. Y entonces, en este sentido, las lágrimas son un don, porque las lágrimas suavizan y van cambiando el corazón, ablandándolo, perfumándolo y dándole esa forma Christi, que es la que se va adquiriendo cuando se va abandonando el hombre viejo y pisoteando el yo. Y entonces se trata de una pena sabrosa, de gustos y de ternura en las lágrimas, de ese maridaje extrañamente paradójico del que ella habla, sobre todo al rematar el relato de la transverberación, ¿no? Esa pena y gloria junta. Bueno, pues ese capítulo 30, que es maravilloso, empieza con esas disquisiciones que hace de quien, sin tener estudios ni saber antropología, te hace unos tratados antropológicos soberanos, explicando cómo puede estar junta la pena y el gozo, y cómo puede redundar incluso en el cuerpo el dolor del alma, la orfandad, la ausencia de Dios, y sin embargo no querer soltar el abrazo de esa pena. Bueno, pues eso, cuando aparece todo eso, aparecen las lágrimas. Pero son lágrimas que enternecen el corazón y que a veces, dice eso, son tan abundantes que hacen temer que podrían quitar la salud y cegar, y sin embargo no se desea que desaparezca la pena. Lágrimas gozosas. Bueno, yo no sé lo que nos da el Señor a cada uno de esto. Sé que no sería normal de un alma espiritual, de una contemplativa, que estuviera todo el día llorando, pero tampoco sería normal que de vez en cuando no salga agua de la piedra, porque somos cuerpo y a través del cuerpo se trasminan, podríamos decir así, se filtran las ternuras del corazón, aquellas caricias que Dios hace, y entonces Dios en ese caso es consuelo de los que lloran. Veamos en la Santa Madre el segundo aspecto, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín. En la Santa Madre dice, hablando, después a ver si lo traigo, no me va a dar tiempo, hablando de la amistad con las criaturas, del bien o mal que nos puedan hacer las criaturas, dice, hay que quererlas para Dios, como Santa Mónica y San Agustín, que iban a una tierra
Qué bonito, cuando leí ayer eso me encantó tanto, nunca había reparado en eso en la Santa Madre, porque la Santa Madre es como la Sagrada Escritura, te encuentras cosas que de repente y te hacen un bien, y las habías leído otras veces y no habías reparado. Dice, Santa Mónica y San Agustín iban a una tierra, claro, porque era un camino bajo el mismo yugo, los dos mirando en la misma dirección, los dos al cielo, y así hay que amar a las criaturas, cuando se va a una tierra, a una misma tierra. No cuando cada uno está mirando a sus intereses, a veces rebozándolo, canonizándolo con esos pseudomotivaciones espirituales que nos hacemos para autojustificarnos, pero yendo cada uno a nuestra tierra, que no es la de Dios. Pues Mónica y Agustín iban a una tierra. Por eso ella lloró por él, para que pudieran ir juntos a la tierra, a la tabla donde ella se vio en aquel sueño. Y he tenido este sueño, le contó a él, luego él lo cuenta en las confesiones, que yo estaba en una tabla en medio del mar, tú te estabas ahogando y viniste a mí, le dijo él, ¿no ves? Eso quiere decir que tú entrarás en la secta maniquea. Y le dijo ella, que como mujer dialécticamente ganaba siempre, no, hijo mío, si es que te he dicho que venías tú a la tabla, no iba yo a donde estabas tú, venías tú a donde estaba yo. Y así fue. Bueno, pues este es el segundo aspecto de las lágrimas, el aspecto de intercesión. Y en esto la Santa Madre, no sé si estoy por decir que se levanta entre todas las santas, porque ¿qué les voy a decir a vuestras caridades que tienen ahí la posibilidad de ir cada vez que quieran o la obediencia se lo permita a las ermitas donde la Santa Madre lloraba con el Señor? Como si yo pudiera algo, fuera algo. Lloraba con el Señor. Eso es tan expresivo, porque se vio la Santa Madre en una situación mundial y eclesial muy difícil. Siempre que se dice esto, dice, todas son difíciles, todas son difíciles. Bueno, no sé si esto es un tópico. Yo creo que la nuestra, desde luego, es más difícil que ninguna. Eso no hay que ser muy lince para mirar el estado actual de la Iglesia y el estado actual de España, de la vieja Europa y del mundo todo. Y no voy a bajar a detalles porque no se trata de eso. Pero en fin, la Santa Madre lloraba con el Señor. Y yo creo que hoy en la Iglesia esta desgarrada en la que estamos viviendo, en la que hay un déficit de santidad y de unidad tremendo y de verdad, pues hacen falta almas que lloren con el Señor, que lloren con el Señor, como si yo pudiera algo, fuera algo. Cuando alguien va a presentar un memorial a una personalidad muy importante y ve que no es escuchada porque no tiene méritos ni motivos de reconocimiento, pues se pone de rodillas con las manos puestas y llora, porque es la expresión máxima bueno, pues la Santa Madre así, lloraba con el Señor. Y cuando a sus monjas las quiere espolear para que se entreguen por aquello que constituye verdaderamente el nervio de su vocación de carmelitas descalzas, que es el vivir pro ecclesia santa, y para que haya sacerdotes santos y por los predicadores y defendedores de la Iglesia y letrados que la defienden. Y entonces le dice, este es vuestro llamamiento, para eso os junto aquí el Señor. Y cuando vuestras peticiones y deseos y disciplinas y lágrimas no fuesen para esto, no hacéis ni cumplís el fin, para que aquí os junto el Señor. Aquí vuestras lágrimas, aquí vuestras peticiones. O sea, no es una metáfora, no es una manera de hablar. Es que aquí vuestras lágrimas, para esto. Pues es el segundo aspecto de las lágrimas, la intercesión. Mirad, Dios mío, mis deseos y las lágrimas con que esto os suplico. Le dice escribiendo en el camino de perfección, en aquel careo que establece ella con el Padre Eterno, cuando le pide
que ya que ha dejado aquí a su hijo, que por qué no se lo ha pensado 2 veces antes de dejar aquí a su hijo en el sacramento, mirando cómo le íbamos a tratar. Pero ya que nos lo ha dejado aquí, no permitáis estos desacatos, siempre lo ha de pagar este mansísimo Cordero. Y entonces le dice, mira que estoy diciendo esto con lágrimas. Por tanto, las lágrimas de intercesión. Y en tercer lugar, las lágrimas de contrición, de compunción, de expiación de los pecados. Y aquí tiene muchos momentos también la Santa Madre, pero quizá el más señero y el más emblemático de todos es el del Cristo muy llagado, arrojéme cabe él, con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle más. Grandísimo derramamiento de lágrimas. ¿Y cómo no serían aquellas lágrimas suyas, como todo en ella, tan sincero, tan rectilíneo, tan verdadero, tan nacido de un corazón sin más interés que la gloria de Dios, que dice ella, parecía que no eran de desechar mis lágrimas. Ojalá pudiéramos nosotros orar así y gemir así, interceder así, de manera que nos parezca que podemos decir al Señor esto, que no sean de desechar nuestras lágrimas. Bien, pues esta es un poco un recorrido por las lágrimas de la Santa Madre, sobre las cuales estaba siempre posando el Señor. Aquellos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas. Eso me ha gustado siempre tanto, esa expresión de la Santa Madre. Y aquí tienen el Cristo de los lindos ojos, esos ojos hermosos y piadosos. Hubiera bastado decir eso. Y sin embargo añade, y llenos de lágrimas. Porque el Jesús de la Pasión, el Jesús sacerdote eterno, el Jesús intercesor perenne, semper vivus ad interpellandum pro nobis, dice la epístola a los Hebreos, según la misma epístola 5:7, es aquel Jesús que en Getsemaní, en las noches sobre el monte y en la cima del Golgota, a gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando fue escuchado pro sua reverencia. No dice cuando en su angustia fue escuchado. Tenemos traducciones espantosas. Exauditus est propter reverencia sua. Fue escuchado por su reverencia. O sea, porque no eran de desechar sus lágrimas, como diría la Santa Madre después. Por tanto, los ojos de Jesús son hermosos y piadosos y llenos de lágrimas. Y si volvéis la cabeza a Él, olvidará sus dolores por consolar los vuestros. Oh Dios, consuelo de los que lloran. Que merezcamos que nuestras lágrimas sean tales que Él nos consuele.